Comencemos con lo que está hablando hoy la agenda informativa y es, por supuesto, la reforma a la salud. El gremio de aseguradores de salud cree que el proyecto de esta reforma al sector sí elimina las EPS y no construye sobre lo construido, como asegura la ministra de Salud. Para el gremio de las EPS ASEMI, la reforma a la salud atenta contra la estabilidad y evolución que ha tenido el sistema en estas 3 décadas de existencia. A estas entidades, dice el análisis, se les cambiaría su objeto social, porque en el nuevo modelo partirían desde cero. Llama la atención que este es un sistema de salud completamente nuevo. Se arrasa con lo que se ha venido construyendo durante estos 30 años, se desconoce la experiencia y la labor que tienen las EPS dentro del sistema y se minimiza su rol a algunos prestadores. Con el nuevo modelo, las EPS dejarían de recibir dinero como aseguradoras de los pacientes, que es el esquema actual, y pasarían a ser prestadoras de servicios. Ese manejo de los recursos pasaría a la ADRES, pero de manera temporal, pues con el tiempo, la economía del sistema quedaría en manos de organismos territoriales como alcaldías y gobernaciones. Vemos también un riesgo muy grande y un retroceso en algunas de las conquistas sociales, como la libre elección de la EPS. Esto desaparece, como la continuidad de los tratamientos, en donde vemos un riesgo muy grande, en particular para los pacientes de alto costo, pero también para los pacientes crónicos que durante todos los meses tienen que recibir medicamentos. En este punto particular, el proyecto no señala quién se encargará de esta función. ASEMI también cree que los pacientes empezarían a sufrir los vacíos de un sistema de salud estatal debido a esa coordinación de secretarías territoriales. Prueba de ello, dice el gremio, es que en 2018 y 2019 solo lograron verificar y habilitar el 3% de las redes de prestación de servicios de las EPS. 1:07 p.m. Conectamos a esta hora en Teleantioquia Noticias de la 1 al exministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez. Exministro, nos alegra tenerlo esta tarde con nosotros en Teleantioquia. Mire, la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha dicho que esta reforma construye sobre lo construido. ¿Usted considera, exministro, que esta es una construcción sobre lo que ya se tenía? No, de ninguna manera. Yo creo que ya es hora de dejar de hablar con eufemismos y es hora de que hablemos sobre lo que aparece específicamente en el articulado. Aquí claramente se destruye el sistema de aseguramiento individual, que es el soporte y el núcleo de la base de nuestro sistema de salud, y esto se transforma en un sistema público, financiado públicamente, con puerta de entrada pública, con mecanismos de control públicos completamente, a través del cual los pacientes entran y no tienen ninguna entidad que responda por ellos de manera inmediata, diferente a uno de estos centros de atención primaria que están planteados. Doctor Ruiz, ¿y cuál es su análisis de las EPS? Es que la semana pasada, luego de la reunión del presidente con los gerentes de las EPS, nos dijeron que las EPS se mantenían, pero vemos en el articulado que parecería que se fueran agotando de a poco. ¿El sistema, la propuesta acabaría con las EPS? Totalmente. La propuesta lo plantea, dice que simplemente las EPS, no se podrán crear nuevas EPS, que los pacientes de las EPS que salgan van a terminar siendo afiliados en la nueva EPS de manera obligatoria. Aquí hay un problema muy complicado, que es una transición que puede durar muchísimos años, que no tiene tiempo establecido en la norma, simplemente se plantea la transición pero no se le da tiempo. Muy preocupante que se le den atribuciones extraordinarias al presidente para plantear el plan de transición, es decir, el Congreso no va a aprobar un plan de transición, ni los colombianos lo vamos a conocer, y las EPS se pueden convertir en IPS, en prestadores de servicios de salud, mientras el nuevo sistema crece, y este nuevo sistema va a crecer con la construcción de los 2.000 o 2.500 CAPS que se necesitan, que es un proceso que tomará entre 5 años y una década, si no más. De manera que aquí lo que hay es un cambio con un proceso muy complejo en el que se puede perder muchas vidas y en muchos casos la salud
de la persona será afectada al no haber un responsable directo de los pacientes. Usted a algunos colegas les ha dicho, para mí, es decir, para usted, es como un nuevo seguro social. ¿Eso es avanzar o eso es retroceder? Mira, el sistema general es un retroceso 30 años atrás, cuando teníamos los servicios de caridad. Si aquí la respuesta es lo que presupuestalmente tenga el Estado. Nosotros sabemos que aquí, cuando antes, en el modelo anterior, cuando llegaba el momento en el que no había dinero, en septiembre se acababa la plata y no había forma de hacer procedimientos, no había forma de dar servicios, es porque se acababa el presupuesto. Hoy en día eso es completamente diferente. Entonces, va a haber un modelo de servicios de caridad y una especie, y transitoriamente un gran seguro social concentrado en la nueva IPS, con una debilidad es que además la nueva IPS no tiene ni siquiera sus propias redes de servicios. Entonces la nueva IPS va a tener muchas dificultades realmente para responder por la población durante el periodo que se dé esta transición. Yo creo que esto es muy preocupante porque es una reforma que implica un cambio total del sistema y donde no se presentan los estudios técnicos de cómo el ministerio ha definido y le puede dar la garantía a los colombianos que sobre la base de lo que está planteado no se va a empeorar la salud y el acceso a la salud de la población colombiana. Yo creo que aquí vamos a pasar de 90.000 tutelas a millones de tutelas de personas esperando que estas ya tristemente famosas juntas de revisión que están planteadas en el proyecto le den revisión a los colombianos desde un centro de atención CAP básico a los pacientes para llegar al segundo y al tercer nivel de atención. Creo que en ese sentido los colombianos deben leer con mucho cuidado esta reforma. Hay que revisarla porque en esa reforma realmente está jugando con la vida de las personas. Exministro, un último asunto agradeciéndole mucho. Al usuario del sistema poco le interesa cómo está estructurado, que lo atiendan y sobre todo que le entreguen medicamentos es lo que realmente le importa. ¿La entrega de medicamentos se va a facilitar con esta propuesta del Gobierno Nacional? Mira, a mí me preocupan dos cosas en el tema de los medicamentos. En este momento tenemos una cobertura del 97% de los procedimientos y el 92% de los medicamentos se encuentran incluidos en nuestro plan de beneficios. Desaparece el plan de beneficios. No hay mención específica y el plan de beneficios se reemplaza por una junta de expertos que decidirá qué pueden incluir y qué no pueden incluir para tratamiento de VIH, de la diabetes y de todo lo demás. Y me preocupa mucho que hay planteado un mecanismo de compra por subasta de medicamentos, pero no se plantean los mecanismos para la dispensación de estos medicamentos. De manera que aquí hay un tema de inseguridad sanitaria también supremamente grave que hay que revisar con mucho cuidado. Yo creo que el Congreso de la República, para terminar, tiene una gran responsabilidad y el Congreso de la República debe hacer una discusión amplia de este proyecto de ley, porque en la forma que está planteado sí puede ser muy lesivo para los colombianos. El exministro de Salud y Protección Social de Colombia, Fernando Ruiz Gómez, en Teleantioquia Noticias de la UNA. A él gracias por atendernos. 1:14. Catalina, a propósito, con el tema de las EPS que serían liquidadas. Felipe, claro que sí, vamos a continuar analizando este tema desde todos los puntos de vista. Pues a propósito, en el proyecto de la reforma a la salud se plantea de entrada la desaparición de 10 EPS que hoy tienen problemas graves y por eso están con vigilancia especial o con intervención de la Superintendencia de Salud. Los afiliados de estas EPS suman casi 11,5 millones de personas. Vamos a ver cuáles son esas EPS que desaparecerían si es aprobada esta reforma a la salud y cuántos usuarios tienen a la fecha. Famisanar, por ejemplo, tiene 3,012,000 usuarios que están en esta EPS actualmente. Continuamos con Asmed Salud, que tiene en este momento 1,993,000 personas, casi 2 millones de personas. Lo propio también ocurre con Emsanar, 1,921,000 personas. Continuamos con Capital Salud, tiene en este momento 117,000
1.117.000, y terminamos con Savia, con atención especial en este top 5, digamos que son las primeras 5 que desaparecerían. Savia Salud es una EPS antioqueña que tiene un capital mixto, público y privado. En este momento a Savia Salud pertenecen en total 1.673.000 personas que dejarían de pertenecer a esta EPS. Si hacemos una sumatoria con las últimas 5 que pertenecen a este ranking de 10 que desaparecerían, ya más pequeñas que atienden otras subregiones, está SOS EPS, Ecopsos, Confa Oriente, Confa Chocó y Capre Soca. Entre estas 5 existen a la fecha 1.712.000 personas que hacen parte de estas EPS en este momento. Pero vamos entonces a familiarizarnos con algunos conceptos que vamos a revisar aquí a continuación, y es que las EPS, según esta reforma a la salud, se transformarían en un concepto que ya el exministro nos ha desarrollado en un momento anterior, y son las CAP, los centros de atención primaria. Estas CAP son las que comenzarían a atender a los habitantes, y ya los recursos de la salud no pertenecerían a las EPS o no serían administrados por las EPS, sino por la ADRES. Esta ADRES se convertiría en el Fondo Único de Atención. Pero recordemos entonces que son en este momento, estamos hablando de más o menos 11.500.000 personas las que pasarían entonces a otras EPS. Muy bien, vamos entonces a continuar revisando este tema. Los afiliados de esas EPS liquidadas irían a otras de estas entidades que permanezcan cuando empiece a regir esta reforma, y a la nueva EPS que sería capitalizada y tendría que aumentar su cubrimiento. Vamos a verlo. En varias reuniones cumplidas en las últimas semanas, el gobierno nacional ha avanzado en la estructuración de nueva EPS como básica en el sistema de salud que vendría para el país. En estas citas ha participado la Organización Mundial de la Salud, que acompaña esta iniciativa de la Casa de Nariño. El cambio contempla que Nueva EPS reciba a los afiliados de las promotoras de salud que están en proceso de liquidación y que serían eliminadas, es decir, más de 11 millones de personas. Nueva EPS fue creada en 2008 en una mezcla de capital público y privado. El Ministerio de Hacienda no es su único propietario, sino que también participan CAFAM, Colsubsidio, Compensar, Confenalco Valle de Elegante, Confenalco Antioquia, Confandi y la Compañía de Seguros Opositiva S.A. Actualmente atiende a más de 10 millones de afiliados, 4,7 millones del régimen contributivo y 5,3 del régimen subsidiado. Esta EPS, que de materializarse su propuesta quedaría con más de 20 millones de afiliados, fue una de las promotoras con mayores pérdidas en 2022, superando los 964.000 millones de pesos. Durante el año anterior también se presentaron más de 40.000 quejas contra ella, y según la Defensoría del Pueblo, recibió más de 21.000 tutelas en estos 12 meses.